La puerta de la cocina rozó la pared toc. Un sonido pequeño, pero suficiente para que me quedara paralizada. Amelia me dio la espalda. Bajó la voz, fría y precisa, en francés. Demain, on mettra les pilules dans son café. Mañana, le pondrán las pastillas en su café. Yo tenía una taza de porcelana en la mano. La palma se me empapó de sudor. El corazón me latía tan fuerte que temí que lo oyeran. No volteé, no pregunté, solo deslicé con suavidad los dedos al bolsillo, activé la grabadora y sonreí como una mujer de mediana edad amable que no entiende nada. En ese instante, entendí algo con absoluta claridad. Si reaccionaba mal, aunque fuera una sola vez, ya no habría nadie que me oyera contar esta historia. Me llamo Silvia. Tengo 55 años. Soy mexicana. Y acabo de darme cuenta de que el hombre al que llamo mi esposo está hablando de drogarme por la mañana. Si estás escuchando esta historia, por favor quédate conmigo un poquito más. Historias como esta no son para el morbo, son para recordarnos que hay que estar alertas. Si te viste reflejada en ese temblor de hace un momento, dale like con calma, suscríbete al canal como una forma de quedarte conmigo. Porque, en solo unos minutos, vas a entender por qué yo no sabía si iba a salir de esa casa por la puerta principal o por otro camino. Hace 6 meses, si cierro los ojos, todavía puedo escuchar con claridad el sonido de las rueditas de metal rodando suave sobre el piso de loseta del súper, el olor del pan caliente del horno al frente y el frío amable de la fila de congeladores que corría a lo largo del pasillo número 7. Aquel día fue una tarde tan normal que no podía ser más normal. Un día en el que yo creía que mi vida iba a seguir pasando así, tranquila, lenta, silenciosa, sin más giros inesperados. Yo estaba frente al estante de enlatados, con 2 latas de atún en la mano, mirándolas como si fuera una decisión importante. Una decía, en agua, la otra, en aceite de oliva. El doctor me había dicho que debía limitar las grasas. Pero ese día yo traía la cabeza cansada. No quería pensar en nada más. 55 años, divorciada, viviendo sola en un departamento pequeño en las afueras, mi vida, en ese momento, cabía dentro de decisiones chiquitas como esa. ¿Qué atún le hace menos daño al corazón? ¿Cuál conviene más para no sentir que tiré el dinero? Perdón, señora. La voz sonó a mi espalda, grave, clara, sin prisa. Me volteé por reflejo. Un hombre estaba a una distancia lo bastante respetuosa, empujando el carrito con una mano. La otra la apoyaba apenas en el borde. Traía una camisa azul clara, las mangas remangadas con orden, el cabello entrecano peinado con cuidado, y unos zapatos de piel tan limpios que pensé, por un segundo, él no es de los que viven corriendo. ¿Sabe dónde están las galletas para perro?, preguntó, con un toque de torpeza, como si hubiera pensado bien la pregunta antes de soltarla. Me quedé en blanco un segundo. Luego sonreí, por la costumbre de las mujeres mexicanas que ya se acostumbraron a contestar con amabilidad, incluso cuando no tienen por qué hacerlo. ¿Para qué raza?, le pregunté. Él parpadeó y se echó a reír. Una risa baja, sin exagerar, sin buscar llamar la atención. Un Golden Retriever muy travieso, dijo. Se llama Napoleón. Napoleón. Ese nombre, soltado ahí entre los enlatados baratos, sonó fuera de lugar. Recuerdo que lo pensé, pero aún así sonreí y señalé hacia el final del pasillo, por allá, cerca del área de mascotas. Gracias, señora, dijo, y se detuvo medio segundo, como si quisiera agregar algo más. Ah, yo soy Felipe, Silvia, respondí. Una sola palabra. No soy de presentarme con discursos. Él asintió. Su mirada se quedó en mí un poco más de lo necesario, pero sin incomodarme. Antes de empujar el carrito, añadió. Mucho gusto en conocerla, Silvia. Lo vi alejarse entre los pasillos y no sentí nada especial. Al menos eso creí. Eché las 2 latas de atún al carrito, sin recordar cuál había elegido. Pagué, me fui, y me llevé mis bolsas como en cualquier otra tarde, igual a cientos de tardes. 2 días después, lo volví a ver. Esta vez fue en el área de frutas y verduras.
Estaba batallando con un manojo de cilantro, con una seriedad tan intensa que daba risa. Cuando me vio, pareció soltar el aire. «Usted me salvó», dijo. «¿Esto se usa para qué?» «Para todo», respondí. «No más que no le ponga de más». Él se rió, la misma risa. Platicamos unas cuantas frases más, sobre cocinar para una sola persona, sobre comprar de más, y que luego se eche a perder. Cosas pequeñas, de diario, nada especial, pero por alguna razón a mí no me cansaba hablar con él. Desde entonces empezamos a cruzarnos más seguido, sin cita, sin plan. Solo coincidencias que se repitieron tanto que ya no parecían coincidencia. Felipe siempre iba bien arreglado, no con ostentación, sino como alguien que respeta su persona y el mundo alrededor. Hablaba despacio, no interrumpía, escuchaba más de lo que hablaba. Una tarde, cuando estábamos en el estacionamiento, me preguntó: «¿A usted le gusta el café?» Casi me dio risa. «Si una mexicana no toma café, algo anda mal», le dije. Él sonrió. «Conozco un lugar chiquito, sin ruido, sin música fuerte, solo café y pan dulce». Dudé lo que dura un suspiro. No porque yo no quisiera, sino porque yo ya estaba acostumbrada a rechazar invitaciones así. Después de mi matrimonio largo con Miguel, un hombre bueno a su manera, pero que nunca me vio de verdad, aprendí a mantener distancia. «Nomás es un café», añadió Felipe, con una voz suave, como si me leyera la duda. «Si no le gusta, no la vuelvo a molestar». Nos sentamos en ese cafecito más de una hora. Él me contó de Napoleón, de que tenía que sacarlo a caminar todas las mañanas. Yo le conté de mi trabajo, de mis tardes tranquilas en mi departamento. Nadie preguntó de más. Nadie se metió donde no lo llamaban. En los días siguientes, Felipe empezó a aparecer en mi vida de una manera exacta. Un ramo pequeño llegó a mi trabajo, sin palabras cursis. Solo decía: «Que tenga un buen día». Un mensaje preguntando si ya había cenado. Una llamada breve, sin alargar, sin controlar. Recuerdo haber pensado: quizá esto es lo que la gente llama atención madura. Felipe me dijo que había vivido en muchos lugares, que hablaba francés como si fuera su lengua materna, que le gustaba el arte, las cosas viejas, las historias con profundidad. No presumía, no hablaba de dinero, no me preguntaba cuánto tenía, si tenía casa propia o no. Eso me tranquilizó. Después de un mes, me invitó a cenar a su casa. La casa estaba en una zona tranquila, no muy lejos del centro. Todo estaba ordenado. Olía a madera vieja y a café recién tostado. En la pared había un par de paisajes europeos. No era recargado, pero tenía buen gusto. Y yo, sorprendentemente, me sentí cómoda. «Puede decirme Felipe», me dijo mientras servía el vino. «No me gustan las distancias innecesarias». Asentí. No me di cuenta de que ya estaba dejando pasar preguntas que yo debía haber hecho. No porque él mintiera desde el principio, sino porque él lograba que yo no quisiera dudar. Felipe sabía decir lo justo, para que una se sintiera valorada. «Usted es distinta a las mujeres que he conocido», me dijo. «No va con prisa, no exige. Usted sabe quién es». Yo lo escuché y sonreí. Una parte de mí se calentó por dentro, otra muy pequeña me susurró: «No confíes tan rápido». Pero esa voz quedó tapada por una sensación que yo no había sentido en mucho tiempo, que alguien me trataba como una persona completa, no solo como el papel de alguien. Felipe me dijo que era viudo, que su esposa murió en un accidente. La voz se le quebró al contarlo. Se le humedecieron los ojos. Yo creí que esas lágrimas eran reales. Me dijo que tenía una hija que vivía lejos, que trabajaba en el área médica, que lo cuidaba mucho. Yo asentí pensando: eso también es normal. Las noches pasaban suaves, las pláticas se alargaban. Yo no me di cuenta de cuándo me metí más hondo en su espacio. No hubo grandes promesas, no hubo declaraciones ruidosas, solo una presencia constante, y eso, a mi edad, puede hacerle creer a una mujer que está a salvo. Hasta que un día, Felipe habló de un viaje, y yo, en ese momento, no tenía idea de que todo lo anterior solo era una introducción cuidadosamente acomodada para una historia que estaba a punto de costarme la vida.
Las noches empezaron a llegarme muy despacio, muy parejitas, como las luces de las calles viejas que se encienden una por una cuando cae el atardecer, sin ruido, sin alarde, sin un solo instante, que me obligara a ponerme en guardia. Y justo eso era lo más peligroso. Felipe no corría, no presionaba, no le ponía nombre a lo nuestro, no usaba palabras grandes como destino o para siempre. Todo ocurría como si así tuviera que ser, como si yo entrara en su vida de manera natural y él entrara en la mía como una parte que me había faltado desde hacía años. La primera cena a la que me invitó no fue en un restaurante elegante, fue en un lugarcito en la colonia Roma, con luz amarilla suave, mesas de madera oscura y el sonido de la cucharita chocando con la taza de café, clarito, en el silencio. Ahí no había música fuerte, solo murmullos bajos y el olor del pan recién salido. Aquí la gente no va con prisa, dijo Felipe al jalarme la silla. Me gustan los lugares donde uno puede comer despacio y platicar bien. Yo asentí. A mí también me gustaba. Después de años en un matrimonio donde la cena se tragaba rápido frente a la tele, esa lentitud me hacía sentir presente. Felipe pidió con mucha delicadeza. No presumía saber, solo me preguntó primero, ¿prefiere pescado o carne? Cuando respondí pescado, eligió algo sencillo, con un vino ligero. No bebía mucho. Eso me tranquilizaba. A mi edad, aprendí a mirar los detalles pequeños, los que de joven yo dejaba pasar. Platicamos de cosas que no peleaban, de la ciudad, de las mañanas soleadas en México, cuando el ruido del camión y la voz del vendedor ambulante se mezclan como un mismo ritmo de vida. Felipe me contó que había vivido en muchos sitios, que le gustaban las ciudades con historia, esas donde cada esquina trae un cuento encima. No me gustan los lugares demasiado nuevos, dijo. Esos lugares no tienen memoria. Esa frase me detuvo un segundo. Yo también vivo de memoria. Tengo memorias felices, memorias tristes y muchísimas enterradas bajo la rutina de cada día. Felipe habló como si entendiera eso. Las cenas siguientes se fueron volviendo más bonitas. No por el precio, sino por cómo él las armaba. Una noche en un restaurante italiano pequeño cerca de Coyoacán, con paredes llenas de fotos en blanco y negro de la ciudad de hace años. Otra noche fue en su casa, con una cena que él cocinó, despacio, con cuidado, como si cada movimiento tuviera sentido. Las flores empezaron a llegar a mi trabajo. No eran ramos enormes para que todo el mundo volteara. Era un arreglito pequeño con margaritas blancas o rosas pálidas y una notita a mano. Que tenga un día tranquilo, Silvia. Sin corazones. Sin te amo. Y justo esa contención me hizo sentir respetada, no conquistada. Mis compañeras empezaron a fijarse. Silvia, ¿quién te manda flores?, preguntó una muchacha joven, con curiosidad en la voz. Conozco a alguien, respondí, y no dije más. Se rieron, me hicieron burla, yo solo sonreí. Una parte de mí se apenaba, otra se sentía cálida. Hacía mucho que yo no sentía que alguien pensara en mí cuando yo no estaba frente a él. Felipe me hablaba del arte europeo, no como quien presume, sino contando historias pequeñas. Un cuadro que vio en un museo casi vacío, un concierto donde se sentó hasta atrás solo para escuchar el sonido completo. Yo lo escuchaba, no porque entendiera todo, sino porque él hablaba como alguien que de verdad amaba esas cosas. No tiene que entender, me dijo al verme callada demasiado tiempo. Solo sienta. Pensé en los años en los que yo siempre tenía que entender a los demás, entender al marido, entender a la familia, entender la obligación. Que me dijeran, solo sienta, me alivianó el cuerpo. Felipe siempre me pedía mi opinión. Desde elegir el lugar, el vino, hasta si yo quería caminar después de cenar. Preguntas pequeñas, repetidas, que me daban la sensación de que mi voz pesaba. No quiero que usted se sienta como visita en mi vida, me dijo una vez, mirando a la gente pasar en la plaza. Quiero que sea mi compañera. La palabra compañera sonó distinta a novia o pareja. Sonó más madura, más segura. Yo no me di cuenta en qué momento asentí. Felipe hablaba de la vida europea como algo normal. Me describía mañanas con café en una cocina chiquita, leyendo el periódico sin prisa.
tardes caminando, entrando al mercado por cosas frescas. No como el lujo de película, sino como un ritmo en el que a uno le permiten envejecer con dignidad. Yo lo escuchaba e imaginaba. A los 55 años, imaginar ya no es fantasía tonta. Es una pregunta callada. ¿Yo podría vivir así? Felipe no respondía a esa pregunta. Solo me dibujaba el cuadro lo bastante claro para que yo entrara sola. Algunas noches, él se sentaba frente a mí, la luz marcándole las arrugas, y decía: ¿Sabe qué, Silvia? A esta edad uno no necesita promesas. Uno solo necesita a alguien que no desaparezca. Esa frase me tocó hondo. A mí me desaparecieron dentro de mi propio matrimonio. Me volvieron lo obvio. Felipe habló como si hubiera visto esa cicatriz desde hace tiempo. Yo empecé a creer que me valoraban, no como idolatría, sino como una valoración silenciosa, insistente. Empecé a arreglarme más cuando lo veía, no para impresionarlo, sino porque yo quería verme bonita. Me reía más, dormía mejor. Mis días dejaron de pasar como si yo fuera invisible. Felipe no se apresuraba a presentarme a nadie. No me presumía con amigos. No subía fotos. Yo lo tomé como discreción, madurez. No me di cuenta de que esa discreción también estaba armando un espacio donde solo estábamos él y yo, un espacio fácil de controlar. Algunas noches, al volver a mi departamento, me sentaba sola en la cocina, me hacía un té y pensaba: tal vez esta era la parte de la vida que yo creí perdida. Yo no sabía que cada flor, cada cena, cada historia contada con esa voz grave eran ladrillos acomodados con cuidado, no para construir un hogar, sino para llevarme directo a un lugar cuyo nombre yo todavía no conocía. Y yo en esa paz falsa seguí caminando, sin darme cuenta de que me iba metiendo cada vez más en una trampa forrada de terciopelo, con olor a vino y con un nombre bonito: ser valorada. Amelia apareció en la historia de Felipe no con su cara, sino con su voz. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala de su casa, con la luz amarilla pegándole a la pared donde colgaban paisajes viejos, Felipe sostuvo su copa de vino, la giró suave, como escogiendo las palabras para algo importante. «Hay algo que debería decirle», dijo, más lento de lo normal. «Tengo una hija». No me sorprendió. A la edad de Felipe, tener hijos era lo más común. Solo asentí y esperé. «Se llama Amelia», dijo. «Vive lejos de aquí. Es enfermera». Dejé la taza de té. En mi cabeza, la palabra enfermera sonó más fuerte que el nombre. No por prejuicio, sino porque ese oficio trae un tipo de poder particular. El poder de quien está acostumbrada al cuerpo humano, a la enfermedad, a esos límites frágiles entre estar consciente y quedar indefensa. Felipe me miró, como midiendo mi reacción. Yo sonreí suave. «Qué bueno, que trabaje en salud». Él soltó el aire, como aliviado. «Ella me cuida mucho. Desde que murió su mamá». Bajó la voz al mencionar a su esposa. Yo no pregunté más. Aprendí que hay dolores que la gente solo quiere tocar una vez y guardarlos. Pero cuando siguió hablando, empecé a sentir algo difuso, difícil de nombrar. «Amelia no es fácil», dijo. «Está acostumbrada a cuidar a los demás, pero también a controlar todo alrededor. Solo me da miedo que, a usted, le parezca difícil». Yo me reí. ¿Qué hija no se pone difícil cuando se trata de su papá? Esa respuesta me salió sin pensarlo. Fue reflejo. El reflejo de una mujer que ya vivió lo suficiente como para suavizar las cosas, para que todo parezca normal. Yo no quería convertir a Amelia en un problema desde el inicio. Tampoco quería verme temerosa. A esta edad, yo ya estaba cansada de que me miraran como alguien a quien hay que calmar. Felipe asintió. La mirada se le aflojó. «Qué bueno que me entiende». Desde entonces, Amelia empezó a existir en mi vida como una sombra al borde del relato, sin verla, pero nombrándola siempre. Una llamada tarde, un mensaje que hacía que Felipe se levantara de la mesa unos minutos, un gesto de ceño que duraba apenas un instante y luego volvía la sonrisa, como si nada. «Amelia me pregunta si como a mis horas», dijo una vez, con un tono casi divertido. «Siempre anda preocupándose». Yo asentí, pero por dentro algo me tembló. Preocuparse es una palabra suave.
Puede ser cariño, también puede ser vigilancia. Yo no lo dije. Me repetí. Silvia, no inventes. Otra noche, mientras recogíamos la cocina después de cenar, el teléfono de Felipe vibró. Miró la pantalla y luego me miró a mí. Es Amelia, dijo. Déjeme contestar tantito. Se salió al balcón. Yo me quedé en la cocina, lavando vasos. El agua corría parejita, pero mi oído alcanzó a atrapar pedacitos de frases desde afuera. Francés. Voz de mujer. Rápida, corta, tajante. Yo no entendía el contenido, pero sí el ritmo. No era una voz de ¿cómo estás? Era una voz de haz esto. Cuando Felipe volvió, sonreía, pero había algo más duro en sus ojos. Amelia solo quiere saber cómo es usted, dijo. Ya sabe, los hijos se preocupan. Es normal, respondí, aunque por dentro se me quedó una espinita. Si yo fuera su hija, también preguntaría. Felipe me miró un buen rato y luego asintió. Usted sí entiende. Desde ese día, empezó a contar más de Amelia. No de manera natural, sino como si me estuviera preparando. Dijo que Amelia era muy buena en su trabajo, que había estado en lugares de mucha presión, que estaba acostumbrada a decidir rápido, que no le gustaban las sorpresas. No quiero que se malentiendan, dijo una noche, tomando té después de cenar. Amelia a veces habla muy directo. Directo está bien, respondí. A mí no me gusta dar vueltas. Yo decía eso. Pero por dentro me dibujaba la imagen de una mujer más joven que yo, acostumbrada a mandar, acostumbrada a que le hagan caso. Y yo, una mujer de 55 años, me preguntaba dónde iba a quedar parada en esa relación. Felipe parecía fijarse mucho en mi cara. Cada vez que mencionaba a Amelia, me observaba. Si yo me reía, él se relajaba. Si yo me quedaba callada, él explicaba más, como si temiera que yo entendiera mal. No piense que ella no la respeta, decía. Es que está acostumbrada a cuidarme. Yo me volví a tranquilizar. Un viudo con una hija única. No era raro. En México he visto familias así, hijos muy pegados, a veces demasiado, pero yo no quería convertir eso en un pleito. Yo no quería ser la mujer que llega tarde y desacomoda todo. Una tarde, caminando por la plaza, Felipe se detuvo frente a un puesto de artesanías. Levantó una pulsera sencilla. A Amelia le gustaría, dijo. No le gustan las cosas tan llamativas. Miré la pulsera en su mano. Un detalle mínimo, pero me dejó claro algo. Él siempre pensaba en Amelia, en cada decisión, en cada elección, como si ella no estuviera ahí, pero estuviera en todas partes. Usted es buen papá, le dije. Él sonrió, con un cansancio leve. Solo trato de que no se preocupe. Yo no dije más. Empecé a entender que Amelia no era solo la hija. Ella era el centro de un orden que existía desde antes de que yo apareciera. Y yo, por más valorada que me sintiera, era la que llegó después. Pero yo no me eché para atrás. No por terquedad, sino porque yo confiaba en cómo Felipe me trataba. Él no me hacía sentir amenazada. Al contrario, siempre me decía que yo tenía un lugar. Usted no compite con nadie, me dijo una noche, como si adivinara mi cabeza. Usted es mi presente. Yo quise creerle, y elegí creerle, porque a esta edad ya no queda tanta energía para vivir con sospechas. Una elige creer lo que le da paz. Me repetí. Amelia solo es una hija difícil. Luego todo se va a acomodar. Yo no sabía que ese consuelo suave, lógico, muy adulto, me estaba empujando un paso más hacia el territorio de Amelia, sin que yo hubiera visto su cara. Y mientras yo seguía creyendo que estaba firme en una relación madura, en algún lugar, otra mujer ya me estaba observando no con curiosidad, sino con los ojos de alguien que está acostumbrada a medir riesgos. Yo no lo sabía. Solo sabía que desde el momento en que dijeron Amelia, el aire a mi alrededor cambió, muy poquito, muy fino, pero lo suficiente para que, si yo volviera la vista después, pudiera reconocerlo. Ahí fue cuando el peligro empezó a tomar forma. Yo empecé a estudiar francés una mañana muy normal, cuando la ciudad todavía estaba medio dormida. El camión de temprano pasó frente a mi ventana. El vendedor de tamales en la esquina cantó bajito.
El olor del café recién hecho se metió a la cocina. Puse el teléfono sobre la mesa y abrí una aplicación para aprender idiomas que una compañera joven me había recomendado, con una idea tan simple, tan ingenua. Quería darle a Felipe una sorpresa chiquita. No era un plan grande. No era una decisión de cambiar mi vida. Era un juego mental para refrescar unas noches que se habían vuelto tan suaves que ya se podían adivinar. Elegí la primera lección. Una voz de mujer pronunció despacio. Bonjour. Yo lo repetí, algo torpe. Tenía la garganta seca, la lengua rígida, pero me reí sola. Esa sensación, volver a aprender desde cero, me hizo sentir unos años más joven. No se lo dije a Felipe, no porque yo quisiera ocultarle algo, sino porque quería guardar un espacio mío. Después de años viviendo en una relación donde todo se examinaba, tener un secreto inocente, un secreto para sentir orgullo, me hacía sentir más yo. Yo estudiaba en horarios muy de México, temprano antes de salir. Al mediodía, cuando el puesto de comida se vaciaba y el golpe de la cuchara en el plato se oía claro. Tarde-noche, cuando la ciudad se calmaba y el viento traía olor a flor de azahar del patio de la vecina, aprendí frases sencillas para pedir direcciones, pedir café, decir buenos días. Aprendí a decir merci sin que sonara duro. Como metal, al principio, todo iba lento. Confundía género, confundía tiempos, confundía acentos. La aplicación me corregía con una voz plana, sin paciencia pero sin regaño. Yo insistía a mi manera. La manera de alguien que ya pasó por muchas cosas y entiende que nada mejora de un día para otro. Cada día, unos minutos, unas frases. Y apagar. Felipe me llamaba y me preguntaba qué hacía. Yo respondía honesta y discreta, leyendo un poquito. No decía que estaba leyendo francés. Me gustaba guardármelo. Las lecciones se fueron haciendo más largas. Escuché diálogos cortos. Alguien preguntando por el metro, alguien pidiendo en un café, alguien disculpándose por llegar tarde. Empecé a entender el ritmo del idioma, no solo las palabras, sino cómo la gente marca lo importante, cómo pasa por encima de lo que no quiere decir. Una noche, cuando Felipe hablaba por teléfono en la sala, yo estaba en la cocina, lavando los platos. Él hablaba en francés, más rápido de lo que la aplicación me había puesto alguna vez. Yo no entendía todo, pero alcancé a oír algunas palabras conocidas. Demain, d'accord, pas de problème. No le di mucha importancia. Me dije, solo estoy aprendiendo por diversión. Pero luego hubo momentos en los que me di cuenta de que entendía más de lo previsto. Una frase me caía al oído y se encendía en mi cabeza como un foquito. Una oración que yo ya había escuchado en una lección ahora aparecía en la vida real. Yo detenía las manos, me quedaba quieta un instante y luego seguía como si nada. No se lo conté a nadie. No porque me diera miedo que me descubrieran, sino porque empecé a sentir que entender, sin que lo notaran, tenía una fuerza rarísima. Era como estar detrás de una cortina delgada, oyendo a los demás hablar, mientras ellos creen que una no está ahí. Subí de nivel. Ya no era solo vocabulario, era la manera en que la gente usa las palabras para esquivar, para suavizar, para mandar sin que suene a orden. Aprendí expresiones con matiz. Expresiones que, con solo cambiar el tono un poquito, ya significaban otra cosa. Aprendí para entender, no para hablar. Felipe no se daba cuenta de nada. Cada vez que él hablaba francés frente a mí, yo mantenía la mirada de alguien que no entiende. Asentía en el momento correcto. Preguntaba de nuevo en español. Hacía lo que haría una mujer mexicana común, cuando escucha un idioma que no es el suyo. Había noches en las que yo me quedaba sola en el cuarto, con audífonos, escuchando una y otra vez un diálogo más largo de lo normal. El contenido era de dos personas, hablando de un plan para el día siguiente. Nada especial. Pero yo sentía que el corazón se me aceleraba. Empecé a preguntarme, ¿y si un día llego a escuchar algo que no debería escuchar? Me quité esa idea de la cabeza. No quería convertir el gusto de aprender en una preocupación. Seguí igual. Pero una parte de mí, la parte que aprendió a protegerse, marcó esa pregunta y la guardó en un rincón, esperando por si algún día la necesitaba. Las lecciones se volvieron un hábito, como lavarse los dientes,
como regar una planta. No necesitaba motivación, solo necesitaba tiempo. Y yo tenía mucho tiempo, eso que a esta edad da miedo, y también se agradece. Una tarde de domingo, Felipe estaba sentado en la mesa del comedor, hablando por teléfono. Yo estaba picando cebolla. El olor fuerte me hacía arder los ojos. Lo oí reírse y luego decir una frase en francés. Yo entendí esa frase completa, sin traducirla en la cabeza, sin ir juntando palabras. La entendí al instante. Me quedé helada. El cuchillo se detuvo en el aire. El corazón se me saltó un latido. No lo miré. Bajé la cabeza y seguí cortando. Pero desde ese momento supe que ya había cruzado una línea invisible. Ya no era alguien que estudiaba para dar una sorpresa. Era alguien que podía escuchar y entender. Yo no cambié mi comportamiento. No quise verme más lista. No intenté hablar francés con Felipe. Me quedé en mi papel, porque mi instinto, el instinto que me ayudó a sobrevivir un matrimonio largo y un divorcio sin escándalo, me dijo: el poder está en que los demás no sepan que tú sabes. Empecé a fijarme más. No con mirada de sospecha, sino con una escucha silenciosa. Noté las llamadas que entraban tarde. Noté la voz de Felipe, cuando hablaba francés, cuando sonaba suave y cuando sonaba dura. Noté los silencios entre frases, donde la gente suele esconder lo importante. A veces me daba risa de mí misma. Silvia, ¿qué estás haciendo? Yo solo soy una mujer que aprende un idioma por gusto. Pero luego recordaba esas noches en que Miguel hablaba por teléfono dentro del baño, con voz bajita, rápida, y yo en aquel entonces no quería oír. No quería entender. Esta vez, yo no me aparté. Aprendí otra función chiquita del teléfono: grabar audio. No porque yo desconfiara de Felipe, sino porque me gustaba guardar las lecciones, la pronunciación, me decía. Para volver a escuchar, para entrenar el oído. Yo no sabía que ese movimiento ya de memoria, un solo toque, se iba a volver lo más importante de mi vida. Cada noche, dejaba el teléfono sobre la mesita junto a la cama. Abría la aplicación, estudiaba unos minutos y luego la cerraba. Dormía bien. Soñaba sueños tranquilos, sin señales, sin sombras. Solo una mujer disfrutando que su mente todavía podía aprender algo nuevo. Yo no sabía que estaba construyendo una ventaja para sobrevivir. Solo sabía que, de alguna manera, aprender francés me tenía más despierta. Me hacía fijarme en los sonidos, en la entonación, en lo que no se dice en español. Y con esa claridad, seguí caminando, todavía creyendo en la suavidad de las noches, todavía creyendo en la manera en que Felipe me miraba, sin imaginar que eso que yo veía como un regalito para ese hombre, pronto sería lo único que se interpondría entre yo y una mañana que nunca llegaría. La primera señal no llegó como un golpe. Llegó muy leve, muy bajita, como cuando cambia el viento y una solo se da cuenta, porque la cortina se mueve distinto. Fue la tarde antes del día en que se suponía que íbamos a salir. La ciudad estaba más caliente de lo normal, de ese calor que pone a uno de mal humor, pero también lo vuelve descuidado. Yo llegué al departamento de Felipe más temprano que de costumbre, con una bolsa de pan dulce de la tiendita de siempre en la esquina. La vendedora era una señora mayor que llevaba ahí décadas. Cuando me dio la bolsa, hasta bromeó. ¿Y esto para qué hombre con suerte es? Yo me reí. No respondí. Solo asentí para despedirme. Recuerdo que pensé: mañana ya no voy a estar aquí. Felipe abrió la puerta con más prisa que de costumbre. Me dio un beso ligero en la mejilla, el beso de siempre, en el mismo lugar, con la misma fuerza, sin más ni menos. Pero su mano no se quedó en mi espalda como otras veces. «Perdón, Silvia», dijo. «Tengo unas cosas que resolver». «¿Llegué demasiado temprano?», pregunté. «No», negó con la cabeza. «Solo son unas últimas llamadas antes del viaje». El viaje. Esas dos palabras sonaron dentro del departamento, mezcladas con el zumbido parejo del ventilador de techo y el olor a café que quedaba de la mañana. Dejé la bolsa de pan sobre la mesa. Me quité los zapatos y me fui a la cocina por costumbre. Todo se veía igual: las tazas blancas bien acomodadas, el trapo azul claro colgado en el gancho, la ventana apenas abierta para que entrara el aire. Felipe estaba junto a la ventana de la sala, de espaldas a mí, el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en francés.
Yo no estaba tratando de escuchar. Yo solo escuché. Su voz bajó, rápida, seca. No era una voz de charla íntima, era la voz de alguien revisando una lista de pendientes. Yo llené la tetera, prendí la estufa. El fuego tronó suave. Lo oí decir una frase y luego hacer una pausa. Uy, tú está arranjé. Yo entendí. Todo está arreglado. Me quedé quieta, con la mano todavía sobre la tetera. El corazón me latió más fuerte, pero no lo suficiente como para llamarlo miedo. Me dije, no pasa nada, cualquier viaje se arregla. Y entonces él siguió. Ella ne subsone rien. La frase cayó en la cocina como algo pesado. Ella no sospecha nada. Sentí que la espalda se me helaba. No por las palabras, sino por el tono. Sin risa, sin alivio. Solo una confirmación, como un reporte. Miré la flama azul de la estufa, pareja. Me oí el pulso dentro de los oídos. Una parte de mí quiso salir a la sala y preguntarle en ese instante, ¿qué estás diciendo? Pero otra parte, la que creció dentro de silencios largos, me sostuvo en el mismo lugar. Seguí haciendo cosas normales. Abrí el alacena, saqué 2 tazas, puse el pan en un plato. Oí a Felipe decir unas cuantas frases más en francés, más rápido, y luego colgó. Él se volteó con la sonrisa ya lista, como si esa máscara siempre estuviera ahí, esperando el momento correcto para ponerse. Perdón, dijo. Fue tantito por la familia. No pasa nada, respondí. Mi voz me sonó rara, incluso a mí demasiado tranquila. ¿Te preparo té? Felipe asintió. Se sentó, soltó el aire, como si acabara de terminar una tarea. Le puse la taza enfrente y miré el hilo de vapor subir. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Yo siempre había pensado que cuando llega el peligro, una tiembla, se asusta, se descontrola. Pero en ese momento, yo sentía la cabeza muy clara. Mañana va a ser un día largo, dijo Felipe, dando un sorbo. Pero le va a gustar, se lo prometo. Te veo ocupado, dije con suavidad. ¿Hay algo que te preocupe? Él negó y sonrió. No, solo quiero que todo salga perfecto. Perfecto. Antes esa palabra me daba paz. Ahora sonó como una advertencia que no terminaba de entender. Nos quedamos frente a frente, hablando de cosas pequeñas. Yo asentía en el momento correcto. Hacía preguntas sin importancia. Mantenía el ambiente como siempre, pero por dentro ya se había abierto una puerta. Mi intuición, esa intuición que yo había ignorado en el pasado, empezó a gritar. No con palabras, con sensación. La sensación de que algo estaba pasando y yo no estaba invitada. De que yo era el objeto de un plan, no la compañera dentro de él. Recordé mis lecciones de francés en la mañana. Recordé cómo la aplicación marcaba el tono cuando hablaba de certeza, de algo ya hecho. Recordé cada palabra y supe que no había escuchado mal. Ella, no le voyage, no le plan, sino ella, yo. Por un instante muy breve, Amelia se encendió en mi cabeza. No su cara, sino su voz cortante, acostumbrada a mandar. Recordé las llamadas que Felipe contestaba, las veces que se levantaba de la mesa, el ceño que se le iba y volvía. Me pregunté, ¿qué están arreglando? Y enseguida apareció otra pregunta, más fría. ¿Arreglado para quién? Felipe se levantó, caminó por la sala y revisó la maleta junto a la pared. La abrió, la cerró, acomodó la ropa con orden. Yo observé cada movimiento. Todo era demasiado fluido, demasiado metódico. ¿Trae algún medicamento? Preguntó, con naturalidad. Estoy bien, respondí. Solo llevo lo básico. Qué bueno, dijo. Allá, todo es un poco diferente. Allá. Un lugar al que yo no había ido, que no conocía, que no podía imaginar bien. Asentí, pero por dentro empecé a armar escenas. No como pánico, sino como alguien que ya vivió lo suficiente para saberlo. Cuando alguien dice, todo está arreglado, muchas veces significa que tú ya no eliges. La tarde se fue arrastrando. Cenamos algo sencillo. Felipe habló más de lo normal, como queriendo llenar huecos. Yo lo oía, pero no estaba del todo ahí.
Una parte de mi mente se estaba echando hacia atrás, mirando. En el baño, mientras me lavaba las manos, me vi en el espejo. Una mujer de 55 años, el cabello con canas asomándose, arruguitas en las comisuras. No débil, no ingenua. Me miré directo y me pregunté, ¿le crees? No contesté de inmediato. Esa noche, cuando Felipe me llevó a mi casa, me abrazó más tiempo. El abrazo tenía algo apretado, no cálido, sino como de sujetar. Mañana será un día nuevo, dijo. Yo sonreí. Sí. Entré, cerré la puerta y me recargué en la madera vieja. En el silencio del departamento oía mi propia respiración. Saqué el teléfono, abrí la aplicación de francés por costumbre. Pero esa vez no estudié. Solo miré la pantalla, donde estaba el icono de grabar. Yo todavía no hacía nada. Yo solo miraba. En mi cabeza, esa frase volvió a sonar, clara, imposible de negar. Ella ne soupçonne rien. Y yo supe, con una claridad total, que desde ese momento ya no era la mujer que iba a un viaje con ilusión. Era alguien parada frente a una bifurcación, donde la confianza y la supervivencia empezaban a jalar hacia lados distintos. La casa apareció después de una curva larga, donde el camino se hacía más angosto y a los lados ya solo había hileras de árboles bajos, hojas duras, y el viento sonaba seco al pasar. Felipe bajó la velocidad y apagó la música, como si no quisiera que ningún sonido se metiera en ese instante. Yo miré por la ventana y vi el cielo pálido. La luz estaba pareja, pero no era tibia. Una luz que hace que todo se vea demasiado claro, casi incómodo. La casa estaba separada de todo lo que yo conocía, sin vecinos cerca, sin ruido de carros, sin voces, paredes gruesas, ventanas altas, tejas viejas. Un patio de grava llevaba a la puerta principal, limpio en exceso, como si lo hubieran barrido solo para esperarnos. Felipe se bajó primero y me abrió la puerta. El gesto seguía siendo educado, exacto, pero sus ojos recorrieron el terreno rápido, como alguien revisando por última vez algo que ya estaba preparado. Amelia abrió la puerta. Era más bajita de lo que yo imaginaba, bien arreglada, el pelo recogido, una blusa clara sencilla. La sonrisa apareció en el momento exacto, lo bastante amplia para parecer amable, pero sin llegarle a los ojos. Esos ojos me midieron rápido y preciso, como si ya tuviera una descripción en la cabeza y solo estuviera comparando. Silvia, dijo en español, con voz suave pero plana. Qué gusto conocerla. Igualmente, respondí, extendiendo la mano. Su mano estaba fresca, seca. Apretó rápido y soltó, sin quedarse un segundo más. Felipe volvió a presentarnos, como si necesitáramos ese ritual para que todo quedara en su sitio. Amelia inclinó la cabeza y nos hizo pasar. Adentro olía a madera vieja y a café recién hecho. Muy limpio, muy neutro. Dejé mi bolsa y miré alrededor. La sala era ordenada, con pocos muebles, pero colocados con cuidado. En la mesa, una cajita de medicinas estaba junto a un vaso con agua, como un detalle casual. Amelia dijo las frases de cortesía justas. Preguntó si el camino había sido pesado, si necesitaba descansar. Su voz siempre estaba en el mismo nivel. No subía al preguntar, ni bajaba al contestar. Yo respondía igual, sin más ni menos. Felipe se quedaba en medio, como puente, sonriendo en el momento correcto, explicando dónde tocaba. ¿Le gusta el café o el té?, preguntó Amelia. El café, dije. Yo lo preparo, respondió de inmediato, como si eso ya estuviera decidido. Felipe me miró. El café aquí es muy bueno. Yo asentí. Nos sentamos. Me recargué en el sillón y sentí la firmeza exacta. El silencio era tan limpio que se oía la cucharita pegando en la taza desde la cocina, el agua corriendo, el roce de un frasco contra la barra, un sonido pequeño, pero separado, nítido. Amelia regresó y puso una charola sobre la mesa. 3 tazas, 3 cucharitas, todo simétrico. Me sonrió. La sonrisa volvió al mismo lugar de antes. Espero que le guste, dijo. Seguro que sí, respondí. Tomamos los primeros tragos en silencio. El café era fuerte, un poco amargo, familiar. Dejé la taza y sonreí.
Felipe habló del paisaje de afuera, de lo tranquilo que era todo. Amelia asentía, soltaba frases cortas y siempre giraba hacia mí al hablar, como midiendo mi reacción. Luego Amelia se levantó. «Necesito hacer una llamada», dijo. «Siéntase cómoda». Felipe también se levantó. «Voy a salir a revisar el coche». Los dos se fueron de la sala por lados distintos. Yo me quedé sola, con las manos sobre las piernas, la espalda recta. Oí el clic de una puerta y luego pasos que se alejaban. El aire cambió como cuando se apaga un ventilador y una se da cuenta de golpe de que el cuarto está más caliente. Me levanté y caminé lento hacia el pasillo, sin un motivo claro, solo quería ver. La casa tenía una distribución sencilla, pero las paredes gruesas se tragaban el sonido. Me detuve frente a una puerta entornada a la cocina. Oí voces. Francés. Primero la voz de Amelia, corta, exacta. Luego la de Felipe, más baja. Yo no entré. Me quedé quieta, pegada a la pared, donde la sombra era apenas más densa. «¿Esta noche o mañana en la mañana?», preguntó Amelia. «En la mañana», respondió Felipe. «En el café». «¿Cuánta dosis?». «Como la vez pasada. Lo suficiente para que se maree». Sentí la garganta seca. No por miedo, sino porque mi cuerpo estaba sosteniendo la calma, quitándole agua a todo lo que no era indispensable. Respiré lento, como en mis mañanas quietas. «Muélelo bien», dijo Amelia, «para que no huela». «¿Qué hospital?», preguntó Felipe. «El más cercano», contestó ella, sin dudar. Di que fue el corazón. A esa edad, todos lo creen. Oí un frasco golpear suave la barra, el roce de pastillas contra metal. Un sonido seco, filoso, sin emoción. «¿Y si hay complicaciones?», preguntó Felipe. Amelia no titubeó. «Muerte natural». Cerré los ojos un instante, no para dejar de oír, sino para memorizar. Cada palabra, cada pausa. Yo sabía que tenía que recordar lo exacto, sin agregar ni quitar. «¿Ella sospecha algo?», preguntó Amelia. «No», respondió Felipe. «Ella confía». Abrí los ojos. Mi intuición ya no gritaba. Se quedó en silencio, un silencio aterrador, como si ya hubiera recibido la respuesta final y pasara a otra etapa. Me eché para atrás, paso por paso, tan suave que no hice ruido. Volví a la sala, me senté en el sillón, puse las manos sobre las piernas, acomodé la cara, para que regresara la calma. Oí pasos. Amelia apareció primero, Felipe detrás. Los dos traían la sonrisa ya lista. «Perdón», dijo Amelia. «Un asunto rápido». «No pasa nada», respondí. «La casa es muy tranquila, me gusta». Felipe me miró, con esa mirada cálida de siempre. «¿Está cansada?». «Estoy bien», dije. «A lo mejor solo quiero acostarme un poquito temprano». «Sí», asintió Amelia. «Mañana será largo». «Mañana». Miré mi taza de café, donde la superficie negra reflejaba la luz. Levanté la taza, di un sorbito muy pequeño, apenas lo suficiente para mojarme los labios. La dejé en la mesa y sonreí. «Voy a subir al cuarto», dije. «Gracias a los dos». Amelia señaló las escaleras. Felipe caminó a mi lado y puso la mano en el barandal. Subí despacio, escalón por escalón, escuchando la madera crujir leve. El cuarto para mí estaba limpio. La cama tendida lisa, la ventana daba al patio de grava. Cerré la puerta y eché el seguro con suavidad. Cuando por fin estuve sola, recargué la espalda en la puerta y dejé que mi cuerpo se permitiera respirar un poco más fuerte. No lloré, no temblé. Sentí una concentración fría extenderse por todo mi cuerpo, la concentración de alguien que acaba de ver el mapa de un laberinto y sabe que la salida no está hacia adelante. Saqué el teléfono y lo puse en la mesita junto a la cama. No encendí la luz grande. Dejé solo una luz pequeña. Recordé la posición de la caja de pastillas en la mesa, la manera en que Amelia acomodó la charola del café, la manera en que Felipe dijo «en la mañana». Lo ordené todo en la cabeza como si ordenara cosas. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué hueco se puede usar? Allá afuera, las voces volvieron a sonar bajas, atrapadas por las paredes gruesas. No necesitaba oír más. Ya había oído suficiente. Me acosté, subí la cobija hasta el pecho y miré el techo.
Pensé en mis mañanas aprendiendo francés, en la forma de acentuar las palabras que expresan certeza. Pensé en entender sin que se dieran cuenta. Dejé que la mirada se me suavizara, que la respiración se me emparejara, como una mujer que va a dormirse después de un día largo. En esa casa aislada, en medio del silencio montado, apreté lo más importante, la lucidez, y supe que, desde este instante, cada sonrisa mía era una elección, cada trago de café era un cálculo. Yo ya no estaba ahí para que me cuidaran, yo estaba ahí para vivir. La mañana llegó muy temprano, no por el sol, sino por esa lucidez rígida en mi cabeza. Abrí los ojos cuando el cuarto todavía estaba hundido en una luz pálida. Oí claramente el viento colándose por la rendija de la ventana y pasos lejanos abajo, en la planta baja. Esa casa aislada parecía no dormir nunca del todo. Solo cambiaba del silencio del día al silencio de la noche, y regresaba, como una trampa que siempre tiene los ojos abiertos. Me quedé inmóvil, sin moverme, con la respiración pareja y superficial, como alguien que despierta de un sueño ligero. Escuché el sonido de una cuchara golpeando una taza, el agua hirviendo, alguien abriendo un cajón. Todo estaba en orden, a tiempo, exacto. No había prisa. Eso me heló más que cualquier pánico. Tocaron la puerta, suave, educado. ¿Silvia? La voz de Felipe sonó. ¿Ya se despertó? Ya, respondí, tratando de dejar la voz un poco ronca, como de quien durmió mal. Bajo ahorita. Me senté, puse los pies en el piso y sentí el frío del azulejo subir por las plantas. Me miré en el espejo, la cara más pálida de lo normal, los ojos un poco hinchados. No necesitaba actuar demasiado. Bastaba con dejar que el cansancio real de una noche sin dormir hiciera el resto. Abajo, en la cocina, el olor a café llenaba el aire. Un olor conocido, tibio, que hace que uno confíe. Amelia estaba junto a la barra, la espalda recta, la mano moviendo una cucharita con calma. Felipe estaba sentado a la mesa mirando algo en el teléfono, con una tranquilidad tan peligrosa que daba miedo. «Buenos días», dijo Amelia volteando hacia mí, la sonrisa puesta en su lugar exacto, ni más ni menos. «¿Durmió bien?» «No tanto», respondí. «A lo mejor por el camino largo. El café la va a despertar», dijo ella, poniendo una taza frente a mí. Me senté. La taza echaba vapor. La superficie negra reflejaba la luz de la cocina. Tomé la taza con la mano. Sentí el calor en la piel. Levanté la vista y me topé con los ojos de Amelia. Esa mirada no estaba tanteando. Estaba segura. Como alguien que ya conoce el final y solo espera que el proceso termine. Felipe alzó la vista y sonrió. «Tómelo, Silvia», y luego salimos un ratito. Salir. Asentí. Acerqué la taza a los labios. El primer trago no lo tragué. Solo me mojé los labios y dejé la taza en la mesa. Dejé que la lengua probara el amargor de siempre, sin nada raro. Esperé. Yo sabía que iban a mirar. Y miraron. «Me siento un poco mareada», dije, poniendo la mano en la frente con cuidado. «A lo mejor necesito sentarme tantito más». Amelia inclinó la cabeza. Su mirada se afiló apenas un instante. Felipe se levantó y se acercó. «¿Está bien?», preguntó, con una voz llena de preocupación. «Creo que necesito acostarme», dije, dejando que la voz se me fuera, más lenta. Dejé que los párpados se me bajaran un poco, lo justo para verme cansada. Felipe me sostuvo del brazo. Su mano era firme, sin temblor. Amelia se levantó y abrió el paso. Se coordinaron con tanta fluidez que sentí que estaba viendo una escena ensayada muchas veces. Dejé que mi peso se cargara en Felipe, más de lo normal. Dejé que los pies se me arrastraran por el piso. Oí la cucharita caer en la mesa, la taza empujada hacia un lado. «Voy a pedir un coche», dijo Amelia. «No», respondió Felipe. «Súbela al cuarto primero». Me llevaron por las escaleras. Dejé que la cabeza se me inclinara a un lado, la respiración lenta, los ojos entrecerrados. Oí cada paso, los conté. Cada escalón era un pulso. En el cuarto me acomodaron en la cama. Oí la cobija subir, la ventana cerrarse. Me quedé inmóvil,
soltando el cuerpo, como alguien que se hunde en un sueño pesado. Reaccionó rápido, dijo Amelia, ya sin cuidar el tono. Con esta dosis alcanza. Espérate un poco, respondió Felipe. Para estar seguros. No abrí los ojos, no me moví. Dejé que el silencio hiciera su parte. Sentí el latido del corazón, parejo, fuerte, completamente despierto. Yo sabía que no debía apresurarme. La prisa era lo único que podía matarme ahora. Se oyó una silla arrastrándose. Un murmullo, ya sin esconderse. Agarra su pasaporte, dijo Amelia. Está en su bolsa. Lo vi anoche. ¿Y las tarjetas? Preguntó Felipe. En la cartera. La clave es fácil. Cumpleaños. Oí que hurgaban. Oí un cierre abrirse. Oí papeles rozarse. Oí cómo sacaban cosas de mi vida como si fueran objetos. Abre su teléfono, dijo Amelia. Revisa la app del banco. Necesito el código, dijo Felipe. Yo la vi teclearlo, contestó Amelia. Nomás inténtalo. Mantuve la respiración pareja. Recordé cada detalle pequeño de ese cuarto para que mi mente no se fuera al miedo. Recordé el color de la pared, un rayón chiquito en el piso, el sonido del viento allá afuera. Me sostuve en el presente. Transfiere todo, dijo Amelia. Y borra el historial. ¿Y si despierta? Preguntó Felipe. Amelia soltó una risita. No había alegría en esa risa, solo cálculo. Pues al hospital, dijo. Cardiología, estrés. A esta edad el doctor no pregunta mucho. ¿Y si no la libra? Preguntó Felipe, con la voz más grave. Muerte natural, respondió Amelia. Todo ya está preparado. Oí cada palabra. Las grabé en la memoria como si las tallara en piedra. Yo sabía que si sobrevivía a ese día, esas palabras iban a ser mi arma. Vibró un teléfono. Amelia lo tomó y habló bajito. Oí apenas unas palabras en francés, conocidas. Su voz era rápida, seca, tajante. Cuando colgó, se volteó hacia Felipe. «Listo», dijo. «Tenemos tiempo». Felipe soltó el aire. «Bien». Se sentaron. Oí la silla moverse. Oí un vaso ponerse sobre la mesa. Hablaron como dos personas que acaban de terminar un trabajo pesado. Ya no me mencionaban como a un ser humano, sino como a un asunto resuelto. Yo estaba ahí, con los ojos cerrados y las manos sueltas, pero por dentro todo estaba más claro que nunca. Sabía que necesitaba más pruebas. Necesitaba que hablaran más. Necesitaba grabarlo. Moví la mano apenas, muy leve, como un reflejo de alguien dormida. Sentí el teléfono bajo la almohada. Piqué el botón de grabar, una sola vez, como lo había practicado cientos de veces en las mañanas con francés. Sus voces sonaron más claras dentro de ese aparato pequeño. «Nos vamos a ir hoy en la tarde», dijo Amelia. «No conviene quedarnos mucho». «¿Y ella?», preguntó Felipe. «Que el hospital se encargue», respondió. «Nosotros solo somos los que la llevaron a tiempo». Los que la llevaron a tiempo. Casi me reí, pero me contuve. Dejé que el cansancio fingido cubriera mi cara. Pasos se acercaron. Sentí el aliento de alguien encima. Una mano se posó en mi frente. «Está caliente», dijo Felipe. «Normal», contestó Amelia. «Es la reacción». Se alejaron. Oí la puerta cerrarse. El cuarto volvió al silencio. Abrí los ojos, muy despacio. El techo seguía ahí. La luz seguía pálida. Yo seguía respirando. Yo seguía aquí. No me moví de inmediato. Me quedé quieta para que creyeran que ya me había caído. Dejé que el tiempo pasara, minuto por minuto, para que se confiaran, para que creyeran que su plan iba tal como lo habían calculado. En ese silencio, no sentí miedo. Sentí otra cosa. Una claridad helada. Todas las piezas ya estaban en su lugar. Todo lo que yo había sospechado ya tenía voz, ya tenía frases, ya tenía prueba. No lloré, no supliqué, solo memoricé. Y mientras ellos creían que yo me estaba borrando del mundo, yo estaba ahí, más despierta que nunca, recogiendo cada palabra como quien recoge balas para devolverlas cuando tocara, ni de más ni de menos. La puerta del cuarto se cerró suave detrás de ellos. Esperé unos cuantos respiros más,
contando por dentro con el sonido del reloj colgado en el pasillo, un reloj viejo, con la carátula de porcelana apenas cuarteada. El segundero sonaba muy bajito, como si también tuviera miedo de hacer ruido. Cuando estuve segura de que ya no había nadie afuera, abrí los ojos, despacio, dejando que la luz pálida se metiera poco a poco en mis pupilas. El cuarto estaba tan callado que podía oír la sangre corriéndome en los oídos. Me incorporé, recargué la espalda en la cabecera y apoyé la mano en la sábana, sintiendo el frío de la tela. No me apresuré. Apresurarme ahorita era condenarme. Saqué el teléfono de debajo de la almohada y miré rápido la pantalla. La grabación seguía corriendo. Lo guardé otra vez y me levanté. Caminé con pasos suaves, como gato, evitando las tablas que crujían, esas que ya me había aprendido desde la noche anterior. El pasillo hacia la cocina era largo y angosto. En la pared colgaban fotos familiares, viejas caras, sin sonrisa, miradas serias, trajes y vestidos de gala de hace muchísimo tiempo. Pasé junto a ellas, con la sensación de que decenas de ojos me estaban siguiendo. Abajo, la luz de la cocina estaba prendida. Oí tecleo, parejo, rápido, sin duda. Ese sonido no era de alguien que está pensando, era el sonido de alguien que está cerrando. Me quedé detrás de la puerta y miré por la rendija. Amelia estaba sentada frente a la mesa, la espalda recta, el pelo recogido. En la mesa había una laptop abierta de par en par y, a un lado, mi teléfono, con la pantalla encendida en una aplicación de banco que yo conocía. Los números subían y luego se detenían. No miré con detalle. No quería saber cuánto estaba perdiendo en ese momento. Solo necesitaba ver lo más importante, que lo estaba haciendo de verdad. Respiré hondo y empujé la puerta, entrando. «Amelia», dije, con la voz lo bastante áspera para sonar como alguien que acaba de despertar. «¿Qué estás haciendo con mi teléfono?» Ella se sobresaltó y la mano se le detuvo sobre el teclado. En ese instante mínimo, la máscara se cayó, y luego se la volvió a poner, con una suavidad que daba asco. Silvia se levantó y bajó la laptop a la mitad, tapando la pantalla con el codo. ¿Ya despertó? Yo estaba revisando mensajes. Su teléfono no paraba de vibrar, y pensé que era algo urgente. Di un paso más. Ya solo nos separaba medio metro. La miré directo a los ojos cafés fríos, sin una sola ola. ¿Me lo puede devolver?, pregunté, extendiendo la mano. Amelia no respondió de inmediato. Miró hacia las escaleras, donde Felipe iba bajando con una chamarra en la mano. Se detuvo al verme ahí. En su mirada pasó un destello que ya no era actuación. «¿Qué pasa?», preguntó Felipe. «Ya despertó», respondió Amelia, plana. Más rápido de lo que pensé. Felipe se acercó y me miró de arriba a abajo como quien revisa un objeto al que le encontró una falla. «Silvia, debería acostarse», dijo. «Usted no está bien». «Estoy bien», respondí. «Nada más no me gusta que usen mi teléfono». El silencio se estiró. Amelia sonrió una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Claro», dijo, pero no soltó el teléfono. «Pero primero tome un poco más de café. Se ve muy pálida». Ahí fue cuando algo dentro de mí se cerró, como una puerta de hierro. Ya no había espacio para retroceder. Bajé la mano y los miré de frente. «No hace falta», dije, despacio. «Ya escuché lo suficiente». Felipe se quedó rígido. «¿Escuchó qué?» «Los escuché hablar de las pastillas», seguí, dejando que cada palabra cayera en el azulejo como piedritas. «Los escuché hablar del hospital, de muerte natural». Amelia se quedó quieta. Felipe ya no sonrió. Soltó el aire, pesado. «¿Estaba espiando?», preguntó. «No necesito espiar», respondí. «Hablan lo bastante fuerte». Nadie dijo nada por un segundo. Ese silencio ya no era el de antes. Era tenso, filoso, con olor a metal. Entonces Felipe soltó una risa seca, sin alegría. «Silvia», dijo, «usted está entendiendo todo muy mal». «No», lo corté. «Y tampoco estoy sola». Saqué un segundo teléfono del bolsillo de la chamarra y lo levanté para que vieran la pantalla con la grabación corriendo. Amelia soltó una grosería bajita. Felipe apretó la mandíbula. «Ya mandé la información», dije, sin subir el tono. «La dirección,
los nombres, la placa del coche. Si en 2 horas no me comunico, todo se va directo a las autoridades. Amelia soltó una risa corta. ¿Y cree que le vamos a creer? Ustedes sabrán, respondí. ¿Pero quieren apostar? Felipe volteó hacia Amelia. Se cruzaron una mirada breve, un lenguaje silencioso que ya dominaban. Luego, él sacó el teléfono y marcó. Marco, dijo, sin esconderse de mí. Vente ya. Ese nombre cayó como piedra. Tragué saliva, pero no di un paso atrás. Yo ya sabía lo que significaba Marco antes de que llegara. Hay nombres que con oírlos basta. No hace falta, dije, intentando mantener la voz pareja. Podemos hablar. Estamos hablando, respondió Felipe, y su voz cambió. Ya no había cortesía, ya no había suavidad. Y usted está haciendo todo más complicado de lo necesario. ¿Complicado para quién?, pregunté. ¿Para mí o para ustedes? Amelia cerró la laptop con orden y puso mi teléfono sobre la mesa, pero no lo empujó hacia mí. ¿Qué quiere?, preguntó. Quiero irme, dije. Ahorita. Felipe negó con la cabeza. No es tan fácil. Entonces yo lo voy a poner más difícil, respondí. Y solté un anzuelo que ya había armado desde la cama. Yo no solo tengo el dinero de esa cuenta. Los dos me miraron. Tengo otra cosa, seguí, sosteniéndoles la mirada. Más grande, inversiones. Solo yo puedo entrar. Si yo desaparezco, ese dinero también desaparece. Amelia levantó una ceja. Felipe se quedó callado. Vi el cálculo corriendo por sus ojos. ¿Cuánto?, preguntó Amelia. No lo voy a decir, respondí. Pero lo suficiente para que cambien de idea. Felipe se alejó unos pasos y se paró junto a la ventana. Afuera el viento movía los árboles, las sombras de las hojas se pegaban al vidrio como marcas de agua. Se volteó. Su mirada ya era otra, no impulsiva, sino fría y midiendo. Necesitamos tiempo, dijo. Tiempo sí, respondí. Pero no mucho. Se oyó el motor de un coche en el patio. Giré la cabeza. Un vehículo se detuvo. La puerta se abrió. Un hombre bajó alto, ancho de hombros, chamarra de cuero, pasos pesados. Marco. Entró sin saludar. Me miró de arriba abajo. Luego miró a Felipe. ¿Qué? Se despertó, dijo Felipe. Marco sonrió, mostrando dientes dorados. Entonces, hay que hacer trabajo extra. Sentí el piso bajo mis pies. Supe que ya no había lugar para debilidad. Metí la mano al bolsillo, fingí temblar, pero los dedos ya habían enviado. Un mensaje corto. SOS. Activé compartir ubicación. Destinatario, Renata, mi hermana. Levanté la cara y los miré a los tres. Podemos arreglar esto en paz, dije, despacio. O hacerlo un escándalo. A mí no me da miedo el escándalo. Marco dio un paso. Felipe levantó la mano para frenarlo. Espérate. Él me miró, desconfiado. Usted está alargando. Les estoy dando una opción, respondí. Amelia cruzó los brazos. ¿Y si no hacemos lo que usted quiere? Encogí los hombros apenas. Entonces van a tener que explicárselo a más gente que a mí. El silencio volvió a caer, denso y pesado. Yo me quedé ahí de pie. El corazón me latía fuerte, pero la cabeza estaba extrañamente clara. Sabía que cada segundo costaba. Y también sabía que, en algún lugar, Renata ya estaba mirando su teléfono y mi hermana no es de las que ignoran un mensaje así. El coche salió de esa casa cuando el cielo todavía estaba gris claro. La neblina se quedaba pegada al camino rumbo a la autopista. Las filas de árboles inclinaban la sombra como testigos callados. Yo iba en el asiento de atrás, entre Amelia y Marco. Felipe iba adelante, de espaldas a mí, y de vez en cuando me miraba por el retrovisor. En esos ojos ya no había dulzura, solo la vigilancia fría de quien va contando cada latido. Nos vamos directo al aeropuerto, dijo Felipe, como si anunciara el clima. Todo va a ser rápido, asentí, sin preguntar. Dejé las manos sobre las piernas y sentí la vibración del coche en cada bache. Marco mantenía la mano izquierda cerca de mi cinturón de seguridad. No me tocaba, pero lo suficiente para recordarme mi lugar. Amelia iba pegada. Su perfume era leve, limpio, con olor a hospital. De vez en cuando miraba la bolsa, donde yo sabía que había una jeringa.
Yo no miré. Miré por la ventana, viendo pasar gasolineras y anuncios como una película al revés. En el mostrador de documentación, Felipe traía mi pasaporte en la mano. Hizo todo como un hombre que cuida a una familiar cansada. Sereno, educado, correcto. El personal del aeropuerto me miró, lo miró a él, y asintió. Yo me quedé quieta, escuché mi nombre por el altavoz, oí ruedas de maleta. Marco estaba detrás, y Amelia enfrente, haciendo un pasillo estrecho. Yo avancé con pasos parejos, ni rápidos ni lentos. En la sala de espera, Amelia me ofreció una botella de agua. Tome un poco, dijo, con ese tono de consejo médico. Negué con la cabeza. Felipe alzó una ceja. Marco se movió para taparme la vista del tablero de información. Yo sabía que me tenían dentro de un cuadro ya armado. Al abordar, acomodaron los asientos como ya lo tenían calculado. Marco del lado del pasillo, yo en medio, Amelia junto a la ventana. Felipe iba una fila más adelante, un poco hacia la derecha, lo bastante cerca para voltear cuando quisiera. Me abroché el cinturón. Las manos me temblaron apenas, no por miedo, sino porque yo estaba contando tiempo, contando distancia, contando lo poco que podía controlar. Cuando el avión despegó, la presión me apretó los oídos. Tragué saliva. Marco recargó la cabeza en el asiento sin dejar de vigilarme. Amelia abrió una revista. El dedo le golpeaba el borde del papel con un ritmo parejo. Felipe se volteó, sonrió apenas. «Solo es un vuelo largo», dijo. «Y luego todo va a estar bien». «¿Bien para quién?», pregunté, casi en un susurro. Él no contestó. Cuando se apagó la luz del cinturón, cerré los ojos, fingiendo dormir. Hice la respiración profunda y pareja para bajar el pulso. Bajo la tela de la chamarra, mi teléfono se me pegaba a la piel. No lo saqué. No lo necesitaba. Yo ya había hecho lo necesario. Imaginé la cara de Renata. Al leer mi mensaje no la veía, pero la conocía. Mi hermana no entra en pánico, no grita. Solo empieza a llamar. El vuelo se estiró como una cuerda tensa. De vez en cuando Amelia se inclinaba y me preguntaba si tenía náusea. Marco se levantó una vez, fue al baño y regresó con cara de fastidio. Felipe dijo unas frases en francés con Amelia. Yo las oí. Las entendí, pero no reaccioné. Los oí hablar del momento, del procedimiento, de irse directo a la casa. Los oí como quien oye llover. Lo sabe, no lo puede parar, solo lo registra. Cuando el avión aterrizó en Miami, se escucharon aplausos sueltos. Abrí los ojos. Afuera el sol pegaba duro. Se veían filas de edificios blancos y la pista larga. Me levanté con la gente. Marco pegado a mí. Amelia adelante. Felipe esperándonos al final del pasillo. Bajé por el túnel. El aire frío del clima me golpeó. Olor a café, olor a metal. Ese olor de aeropuerto en Estados Unidos. En migración había mucha gente y ruido, voces de muchos idiomas mezcladas. Felipe entregó el pasaporte al oficial y dijo algo sobre un viaje pesado. El oficial me miró, lo miró a él, y luego miró la pantalla. Ese instante se alargó un poco más de lo normal. Una mirada que se frena. Una pregunta corta. Felipe respondió. Yo me quedé quieta, con las manos sobre el mostrador, sintiendo la superficie fría. ¿Usted trae teléfono?, me preguntó el oficial. Sí, respondí. Felipe volteó, la mirada filosa. Yo lo miré de frente, sin bajar la vista. El oficial asintió y devolvió el pasaporte. Seguimos caminando. Oí pasos detrás, no eran los de Marco. Era otro ritmo. Más. Distinto. En el área de equipaje, el ambiente cambió de golpe. Lo sentí antes de verlo. La colocación. Gente parada en puntos separados, sin juntarse, pero con la mirada en un mismo lugar. Miré el tablero y luego me volteé. Renata estaba ahí, a unos metros, el cabello negro recogido bajo, los ojos claros y enfocados. A un lado de ella había dos hombres de civil, postura recta, manos en su sitio. Más lejos vi a una mujer que reconocí por la voz en llamadas, una conocida de mi tía, de consulado. Vi también a un familiar que solo veía en bodas, ahora parado muy quieto con el teléfono en la mano y los ojos clavados en nosotros.
Renata no corrió. Caminó hacia mí lo justo para no llamar la atención. Sus ojos me tocaron un segundo y luego miraron a Felipe. «Hola», dijo, como si nada. «¿Qué tal el viaje?» Felipe sonrió. «Bien». «Qué bueno», dijo Renata, y volteó con la persona a su lado. Ahora, todo pasó rápido, limpio, sin gritos. Una mano tomó el brazo de Marco. Otra se puso frente a Amelia. Felipe abrió la boca, pero lo cortaron con una frase corta, firme. Yo me quedé ahí, con el corazón golpeando, pero las piernas sin temblar. Saqué mi teléfono y deslicé el dedo para abrir la grabación. No tenía que decir nada, solo dejar que escuchara. «Señor, señora, por favor acompáñenos», dijo una voz tranquila. Amelia sonrió forzada. «Hay un malentendido». «No», respondió la voz. «No lo hay». Felipe se volteó hacia mí, y en su cara apareció algo que yo nunca le había visto. No era coraje, era darse cuenta tarde. «Silvia», dijo, como intentando recuperar un papel que ya se le había ido de las manos. Yo no respondí. Los separaron, uno por uno. Marco intentó moverse y se detuvo al ver el círculo cerrarse. Amelia dijo algo muy rápido. Felipe se quedó callado. Yo me quedé junto a Renata. Ella me puso la mano en la espalda, tibia y firme. Oí el metal de las esposas, los pasos en el piso pulido. Oí que leían sus nombres, claros, sin error. Luego vinieron otros pasillos, otras salas, luces más blancas, sillas más duras. Me senté derecha, con el teléfono sobre la mesa. Abrí la grabación otra vez. La puse. No expliqué. Dejé que la verdad hablara sola. Los días siguientes pasaron pesados, como un río con lodo. Papeles, declaraciones, preguntas repetidas por distintas personas. Yo respondía como aprendí toda la vida. Corto, exacto, sin más. Vi a Renata firmar. Vi a mi tía hablar con la gente de consulado. Vi aparecer personas que jamás pensé que iban a estar ahí, y estuvieron. Llegó el juicio. La sala era silenciosa, madera oscura, la luz cayendo directo sobre el estrado. Yo me senté y oí que decían sus nombres. Oí los cargos. Vi a Amelia ya sin sonrisa, solo con un vacío duro. Vi a Felipe los hombros caídos, la mirada esquiva. Oí que mencionaban otras víctimas, números, lugares. Puse la mano sobre la mesa para sentir la madera y no salirme del presente. Cuando dieron la sentencia, nadie celebró. Solo se oyó un respiro largo, como de muchas personas a la vez. Yo no me levanté, yo no me fui. Me quedé sentada para que la verdad se acomodara, como polvo después del viento. Después, ya en noches más tranquilas, sentada en la cocina de Renata, escuchando el sonido del sartén y oliendo la cebolla dorándose, pensé en lo que me sostuvo. Una intuición que no volvía a apagar, una grabadora simple, y una familia que supo llamar a la gente correcta en el momento correcto. Pensé en esto. Una mujer mexicana, cuando decide no ser víctima, no se queda sola nunca. Cuando todo se calmó, yo seguía quedándome quieta por mucho rato, escuchando mi propia respiración y pensando en esa línea delgada entre confiar y protegerse. Hay lecciones que no llegan como un rayo, sino como una lucidez bajita pero suficiente para cambiarte el rumbo de la vida. Si esta historia te tocó, quédate conmigo con un like, un follow y un subscribe como un apretón de mano cálido. ¿Desde dónde nos ves en México? CDMX, Guadalajara, Monterrey. ¿Y tú has tenido alguna vez un momento en el que tuviste que confiar en tu intuición? Comparte. Yo te estoy leyendo.